Buenas noches, apreciados estudiantes, espero que se encuentren bien. En el video del día de hoy vengo a explicarles un poco al respecto de los últimos ítems del marco metodológico que se espera se entreguen para esta última sección, ¿no? Lo que corresponde principalmente a los aspectos éticos, el cronograma y el presupuesto. Así que dentro de la plantilla, en el trabajo que están desarrollando, vamos a ir a estos ítems. Vamos a leer un poco al respecto de qué nos expresan aquí en los aspectos éticos y vamos a proceder a realizar lo que se espera, ¿no? Este video va a ser más corto que los otros porque es muy sencilla esta última parte. Realmente en esta última actividad, luego de que terminen estos tres ítems, la intención es que gasten el respectivo tiempo revisando los otros ítems que están pendientes y mejorándolo, corrigiéndolo en función de las retroalimentaciones que se les han dado. Pero bueno, partiendo con la parte de los aspectos éticos. En cuanto al trabajo que están desarrollando, ya sea en nivel tecnología o nivel de profesional, según el manual para los proyectos, debemos realizar en esta etapa aspectos éticos, cronograma y presupuesto, media página por ítem. Media página por ítem. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el mínimo. Yo les voy a pedir que nos enfoquemos en dos elementos principalmente. Si trabajamos, voy a escribirlo aquí, voy a ponerlo en color morado, ¿sí? Si dentro de la recolección de información, si dentro de el método de recolección de información que ustedes utilizaron, decidieron, ¿sí? Decidieron utilizar encuestas, entrevistas, observaciones de campo o cualquier otro método que tenga que, digamos, que involucre mejor, que involucre a personas, ¿no? Ustedes deben explicarles a ellos que están realizando una investigación y ellos, a su vez, tienen que darle a usted el consentimiento después de haber sido informados al respecto. Como se habla aquí, ¿no? Consentimiento informado, ¿sí? Ellos deben saber que harán parte de una investigación y deben dar el permiso. Esto es importantísimo. Entonces ahora sí voy a escribir aquí con negrito, con negro. Algo que ustedes deberán, ¿no? Un pequeño párrafo de introducción a esta parte de aspectos éticos, algo como, por ejemplo, ¿no? Debido a que nuestra investigación, bueno, a que nuestra investigación se hará una entrevista, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro método de recolección de información que implique el uso, implique que alguien participe, una persona participe, se hará una entrevista, coma, las personas participantes de la recolección de información deberán consentir que se recolecten dicha, dichos datos. Yo lo escribo muy corto en función del ejemplo. Ustedes hagan una redacción apropiada, ¿no? Debido a que nuestra investigación denominada tal, por ejemplo, ¿no? Para citar el nombre, se hará una entrevista, pues ellos deberán consentir. Para esto se propone o se utiliza el siguiente formato de consentimiento informado. Ya existen
Ya existen infinidad de formatos de consentimiento informado. Infinidad, hay muchísimos. ¿Qué deben hacer ustedes? Yo no los voy a poner a que ustedes redacten un consentimiento informado en el que diga yo, fulanito de tal, consiento que se recolecte información propia de mis manos para la realización de este proyecto de investigación. No, 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 eso no lo vamos a hacer porque va a ser un poco redundar, ¿no? Y la intención en la investigación no es hacer lo mismo que otras personas ya hicieron, sino pararnos en la actualidad de la investigación e ir un paso más allá. Así que hacer un formato que ya han hecho otros no tiene gracia, por lo tanto, ¿sí? No tiene una función. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo hacer es buscar acá con formato de consentimiento informado. Buscamos en Google, miramos por ejemplo en imágenes o miramos aquí en cualquiera de estos, por ejemplo de este sitio o de esta fundación universitaria o de este otro sitio o de este o cualquiera de estos, da igual. Lo miramos, lo leemos, a ver qué nos dice. Este es un formato de consentimiento informado de la Universidad del Bosque. Esta página no me gusta. Vamos a meternos aquí a ver. Bueno, no, voy a buscar por aquí más bien. Este. Lo leemos y miramos a ver si en esta Universidad del Desarrollo, Universidad de la Excelencia, miramos, nos gustó, ay, nos gustó este formato. Entonces, lo tomamos, lo adaptamos a nuestras necesidades, es decir, lo copiamos y venimos y lo pegamos, lo adaptamos a nuestras necesidades, modificamos esto porque vea, esto va a estar todo así, entonces lo organizamos bien organizadito, lo ponemos como es nuestro formato, ¿no? Bien organizado y lo adaptamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una entrevista, pues por aquí leemos a ver qué dice, si la información recopilada van a ser a través de entrevistas, entonces por aquí debería decir, ¿vale? Sí, vea, aquí, por ejemplo, este consentimiento informado dice encuesta. Si ustedes van a hacer una encuesta, podrían dejarlo así. Si van a hacer una entrevista, pues aquí no puede aparecer encuesta, ¿no? Si van a hacer una observación, pues no puede hacer una observación. Léanlo para que se enteren cómo se hace un consentimiento informado. Adáptenlos a su particularidad de cada investigación y al final, cuando ya lo terminen, ponen aquí en el final, por ejemplo, ¿no? Eh, este consentimiento, este formato de consentimiento informado está adaptado del publicado por el autor, ¿sí? Y el año. Hacen una cita y en la última sección, en la bibliografía, pues ponen la respectiva referencia, ¿vale? Y hacemos un modelo de consentimiento informado adaptado a nuestras necesidades. Esta es la primera parte. Si ustedes tienen trabajo con personitas, encuestas, entrevistas, observaciones de campo o cualquier otro método que involucre personas dentro de la recolección de la información. ¿Entendido? Bueno, esta es la primera parte. Después de que ya hicieron la parte del modelo de consentimiento informado, procedemos a hablar al respecto del tratamiento de la información. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sobre qué vamos a hablar en el tratamiento de la información? Vamos a abordar una ley que en Colombia se llama Habeas Data, ¿vale? ¿Qué es la Habeas Data? Es la ley que regula el tratamiento de la información sensible al respecto de las personas. Entonces vamos a buscar aquí por internet, vamos a buscar ley Habeas Data, Colombia. ¿Sí? Vamos a encontrar una página de gobierno como esta, por ejemplo, esta página, ¿sí?
Miramos a ver qué nos dice la ley habeas data, la leemos como si estuviéramos en el marco legal, ¿vale? Miramos a ver qué dice, entonces aquí, a ver cuál es la ley, miramos a ver qué es lo que dice, entonces la leemos al respecto de esto, lo leemos, lo interpretamos, lo comprendemos y luego venimos aquí y escribimos un párrafo hablando al respecto de la ley habeas data. Construimos un párrafo al respecto del habeas data. ¿Sí? Decimos, como vamos a trabajar con fuentes de información, con información sensible, entonces debemos tomar en consideración los elementos de la normativa de la habeas data, los cuales se rigen a través de la ley, bla, 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 de tal año, y menciona esto, esto y esto. Y ya, si nosotros vamos a hacer encuestas, entrevistas, observaciones de campo o cualquier otro método que incluya personitas, ¿vale? Esto, el formato del consentimiento informado y el habeas data. Profe, que nosotros no vamos a hacer no vamos a hacer un método que involucre personitas y demás, sino que nosotros decidimos, ¿no? Decidimos, hey, decidimos hacer un estudio de revisión bibliográfica. ¿Cuáles son los aspectos éticos relevantes en los estudios de revisión bibliográfica? Hay dos principalmente. El primero es el habeas data también, porque muchas veces cuando hacemos revisión bibliográfica, por ejemplo, vamos a trabajar con el registro de nómina de una empresa en particular durante el histórico, durante los últimos 5 años, y entonces vamos a revisar ese histórico de nómina y pues resulta que en esos registros aparecen números de cédula, aparecen datos demográficos de la persona, aparecen datos personales del individuo, ¿no? Pues tenemos que tomar en cuenta el habeas data también. Entonces, hablamos, ¿sí? Lo primero que hacemos es hablar del habeas data, ¿sí? También un parrafito, 8 líneas, no es más, ¿no? Hablar de la habeas data como ya se había mencionado. Pero además de eso, vamos a hablar de la calidad de las fuentes de información. Esto es importantísimo. Si ustedes van a hacer una revisión bibliográfica, por ejemplo, y van a tomar 25 artículos al respecto de una temática en particular, aquí me tienen que decir específicamente cómo hicieron para asegurarse que esos documentos que tomaron sí tienen un nivel de calidad aceptable. ¿Mm? Esto es importantísimo. Entonces acá me pueden decir, no, pues nosotros utilizamos un motor de búsqueda académico como Google Académico, utilizamos la biblioteca para obtener otras fuentes y, ¿no? Entonces, ¿cómo se aseguraron? Tomamos los documentos más citados, organizamos esto en función em, de la fecha, hicimos, no sé, alguna forma debieron haber hecho. No los pudieron haber escogido al azar, ¿no? Ni los pudieron haber escogido, qué sé yo, los primeros que le salieron. No, 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 esa no es la labor ética de alguien que vaya a revisar bibliografía. ¿Vale? Entonces hacen un párrafo describiendo cómo hicieron para asegurarse que esos documentos que tomaron sí tienen un nivel de calidad aceptable. ¿Vale? Junto con esto pueden responderse a la pregunta, ¿sí? ¿Cómo encontraron estos documentos? ¿Qué búsquedas hicieron? Buscamos en el motor Scholar Google, por ejemplo, ¿no? Buscamos la palabra estrés laboral, ¿sí? Y además de eso le agregamos, ¿no? En la búsqueda Colombia y además de eso agregamos en la búsqueda
pequeñas empresas. Y con estos 3 tokens de búsqueda encontramos un conjunto de 6.000 documentos, de los cuales escogimos los que se habían publicado en tales y tales años y que además de eso contaban con, qué sé yo, eran publicaciones de revistas indexadas en algún índice importante, ¿no? SRJ o Scopus o incluso el índice de acá de Colombia, ¿no? Aquí tienen que explicarlo. Y listo, así con eso es suficiente digamos, el nivel en el que se desarrolla este trabajo. Va a ser suficiente con esto para los aspectos éticos, ¿vale? Ustedes no van a hacer trabajos pues, de riesgos, ¿no? Ustedes no van a implementar elementos que generen realmente un riesgo posible. Entonces, pues no van a trabajar con niños, ninguno de las personas que yo he visto van a trabajar con menores, entonces pues tampoco hay protección de menores y eso. Si fueran a trabajar con menores, ya tendrían que meter algo más sobre la ley de protección a los menores y el consentimiento informado, por ejemplo, tendría que ir relacionando eso a los padres de familia o tutores. Pero por ahora yo creo que es suficiente con esto. Si trabajan con personas, entonces el consentimiento informado y el habeas data. Si no trabajan con personas, habeas data y verificar que tomaron el nivel de calidad de lo que tomaron. Si van a hacer una revisión documental, por ejemplo, fotográfica, ¿no? De material fotográfico, pues tienen que acá declarar de dónde sacaron las fotografías, cuándo se hicieron las fotografías, cómo se hicieron las fotografías, a quién le pidieron permiso para hacer las fotografías, la ubicación de las fotografías, que cada fotografía tenga sus metadatos de localización y demás, ¿no? Elementos de este estilo. Listo. Muy corto, estos son 2 párrafos y el formato, por ejemplo, o 2 párrafos y demás. Ahora bien, la sección del cronograma, pues como todo el mundo ya debería saber que es un cronograma, no me voy a detener mucho en esto. Vamos a tomar los pequeños pasos, la serie de pasos que hicimos en el diseño de investigación y vamos a crear una pequeña tabla. ¿Sí? Una tabla, ¿no? Vamos a escribir un párrafo introductorio diciendo algo como en función, ¿no? En función de alcanzar el objetivo planeado en nuestra investigación, se organizaron las fases, ¿no? O los pasos de nuestro estudio, según se registra en la siguiente tabla, ¿no? O en la tabla número tal. Entonces hacemos una tablita con las normas APA. Recuerden que en la parte de abajo, aquí en los anexos, ¿no? En la sección de anexos, hay una tabla de ejemplo. Nos llevamos esta tabla, la copiamos aquí y la acomodamos a nuestro gusto. Le ponemos un nombre, ¿no? Cronograma en este caso. Esto es un cronograma de las fases de la investigación, por poner un ejemplo, ¿no? Voy a eliminar esto. Lo pueden hacer así de sencillo como yo lo voy a proponer en estos momentos. Voy a ajustarlo a la ventana mejor. Voy a ponerle acá fase. ¿Sí? Ah, no tenía que borrarle. Ponerle acá fecha inicial y fecha final. Y ya está. ¿Recuerdan que hicieron un conjunto de fases acá en el diseño? Pues cogen la primera fase, se la traen para aquí. Tan. Sin la justificación, solo la fase, ¿no? Por ejemplo, analizar, recolectar información teórica al respecto del objeto de estudio, ¿no? Así muy genérico de mi parte, pero es como el ejemplo. Voy a quitarle estas marcas. Fecha inicial, entonces, ¿cuándo lo hicieron? Que sé yo, el 3 de marzo de 2023. ¿Sí? ¿Y cuándo finalizó esto? El 12 de marzo de 2023. Organizamos un poquito la tabla para que esto no se vea así todo descuadrado. Lo ponemos así, por ejemplo. Esta de acá si la dejamos así. Segunda, ¿sí? Segunda fase. O segundo paso, ¿no? Tal fecha, tal fecha. Tercera,
cuarta, quinta, sexta, las fases que ustedes hayan decidido. Y después ponen aquí elaboración propia. Cronogramas hay muchos. Si a ustedes no les gusta esta forma de cronograma, busquen un cronograma, busquen así, cronograma de investigación, de actividades de un proyecto, de una investigación, de lo que sea. Y miran aquí y hay un montón. La mayoría se hacía así, en tablitas de este estilo, donde se pone mes a mes y se marcan las casillitas. Semana tal, ven, marzo, semana uno, semana 2, semana 3. Y entonces se marca cada una de las fases y lo que se marca. Tan. Otras personas lo hacen como yo les propongo o algo similar, actividades, en febrero, marzo y dividido por semanas. Como lo quieran hacer, como a ustedes les guste más. Si quieren hacerlo así, si les gusta así, lo hacen así. Tomen todas las fases, todas y cada una de las fases y ahí las pongo, ¿vale? El número como tal de la tabla en la que vayan, si ya habían hecho una tabla antes, pues no va a ser la tabla uno. Y ya, y finalizaron esta parte que es el cronograma. No me iba a detener mucho ahí porque pues no tiene mucho sentido. Finalmente el presupuesto. El presupuesto es otra tablita. Entonces copiamos la tablita. ¿Sí? Copiamos esta tablita ya hecha la del cronograma. La pegamos aquí con el mismo formato. Y acá en la fase, por fases, escribimos el concepto. ¿Mm? Escribimos el precio inicial, ahorita les explico. Escribimos precio por unidad, perdón, por unidad, precio total. Aquí en la parte de abajo, bueno, vamos a ponerla así nomás y voy a agregar aquí un par de cosas, un par de cosas, un par de cosas y tal. Voy a suponer, de ejemplo, que voy a hacer una encuesta a participantes. Una de mis fases es la encuesta. Uno de los conceptos que yo voy a valorar, porque aquí en el presupuesto pues se trata de dinero, ¿sí? Se trata de dinero. Aquí ven, si copian y pegan con el mismo formato la tabla, pueden darle clic derecho aquí, aquí, y le dan actualizar y ya se les pone el número de la tabla correcto, ¿vale? Por eso es importante que utilicen las herramientas que ya se les dieron. Acá ponemos presupuesto de la investigación. Por fase, investigación, perdón. Encuesta a los participantes. Pongo por aquí, impresión de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque a cada personita yo lo voy a hacer físicamente y lo voy a entregar a cada uno. Y no sé, me cuesta 100 pesos. Y voy a ponerle que fueron ¿cuántos? Fueron, podemos ponerle aquí otra y le podemos poner cantidad. Voy a encuestar a 300 personas. Me cuesta 100 pesos por unidad, se me hace demasiado. 50 pesos por unidad. ¿Por qué? Imprimimos una y después sacamos copia. 300. Pues multiplicamos, ¿no? No sabemos multiplicar. Sacamos la calculadora y multiplicamos 300 por 50 y son 15.000 pesos. 15.000 pesos, ¿no? Podemos escribirle acá que el precio está en pesos colombianos, ¿no? Aquí el precio por unidad también lo podemos poner en pesos colombianos. Acomodamos un poquito esto para que no se vea así en dos filas. Vamos a ponerlo aquí, así, ¿sí? La fase, ta. Pero además de esto, en esta misma fase también tenemos que imprimir las encuestas. Impresión de encuestas, ¿sí? El documento de la encuesta también lo vamos a imprimir. ¿Cuánto nos costó cada una? Ah, bueno, esto eran 3 páginas, entonces nos costaba 150 por cada una. Y también fueron 300. Pues entonces multiplicamos de nuevo 150 por 300 y nos da 45.000. 45.000. Y así, qué sé yo, necesitaron comprar lapiceros, necesitaron comprar lo que se lo que ustedes consideren que necesitaron comprar. Si no fueron a hacer una encuesta, por ejemplo, una entrevista, y resulta que para poder hacer la entrevista tuvieron que desplazarse, pueden poner aquí en la entrevista, en la encuesta o entrevista o lo que sea, pueden poner acá viáticos.
¿sí? Costo por unidad, que sé yo, ¿no? 150.000 pesos. Y fue un solo viaje. ¿Por qué? Porque la empresa a la que iban a hacer las entrevistas o las encuestas, a lo mejor y quedaba retirada del sitio donde ustedes están, pero como tenían que ir porque lo quisieron hacer en físico, pues se gastaron 150.000. Pues aquí ponemos, ¿vale? Este concepto de presupuesto yo creo que todos lo manejamos, ¿no? Lo único es que hay que organizarlo. Cuando ya completen los conceptos, pues simplemente llegan acá, agrupan, combinan estas celditas de la fase y ya nos queda organizado. Esta fase tiene estos conceptos que valen tanto por unidad, tiene tantas unidades y costaron esto. Cuando ya terminen todas las fases y todos los conceptos, ojo que alguna fase puede que no tenga ningún gasto. Por ejemplo, el análisis de la información puede que ustedes no consideren gastos. Yo podría considerar que, ¿sí? Analizar la información recolectada y pongo como concepto trabajo por hora del investigador. Y pongo, por ejemplo, entonces 52.000 pesos por hora. ¿Cuántas horas me gasté? 16. ¿Cuánto se va? Tanto. ¿Vale? Esto también hace parte del gasto de la investigación, ¿no? Puede ser que aquí lo pongan como concepto. Al final pueden escribir total y ponen la sumatoria de todo esto, ¿no? La suma de estas cosas. Ponen esto en negrita y ya estuvo. Terminamos la fase de presupuesto. Bueno, pues esto es todo lo que hay que hacer. Una vez terminen estas tres cosas, como les quedó muchísimo tiempo libre, entonces van y revisan cada uno de los apartados, miran las realimentaciones, a ver si sí les fue bien, si sí les fue mal. Revisan, ¿no? Todo lo que hemos hecho en el curso y corrigen lo que deban corregir, arreglan lo que deban arreglar y ya tienen su documento listo, desarrollado todo en el curso de metodología de la investigación dentro de la Universidad Unigerman. ¿Vale? Muchas gracias, jóvenes.